¿Cómo te llamas? Brian Menes, ¿Cuántos años tenés? 25. ¿Qué carrera estudiaste y en qué trabajas hoy? Estudié contador público en la UBA, trabajo de varias cosas, entre ellas soy docente de contabilidad y trabajo en un estudio contable. ¿Qué te llevó a elegir esa carrera? Me gustaban mucho los números en la secundaria, las materias que mejor me iban eran las materias, digamos, contables, económicas y matemática. Empecé a estudiar en la UBA licenciatura en economía y en una de las primeras materias que era análisis matemático me fue bastante mal, zafé a último momento, pero me di cuenta que el nivel de matemática que se necesitaba para economía era todavía muy elevado y que no quería tener tantas materias matemáticas. Entonces, como me había gustado contabilidad y era la segunda carrera que había tenido en cuenta, directamente en el CBC me pasé a hacer la carrera de contador público. ¿Por qué elegiste la UBA y estás satisfecho con esa decisión? Elegí la UBA porque, bueno, analicé varias propuestas y me parecía que a nivel de ciencias económicas es la mejor universidad dentro del país. A su vez que al ser gratuita tenía un beneficio extra y también en mi familia había una tradición muy grande de apostar y apoyar a la educación pública. Mi mamá fue docente en la UBA durante 23 años, entonces en mi casa siempre se apostó a la educación pública, mínimamente en universidad, entonces digamos, no hubo mucha discusión y estoy sumamente conforme. Mi formación fue espectacular, tuve profesores que son gerentes generales de empresas multinacionales, tipos que tienen investigaciones mundialmente reconocidas y aparte, a su vez, yo había tenido toda mi escolaridad en marcos privados. Salir a la universidad pública generó también conocer a otras personas, conocer gente de otros ambientes. ¿Qué crees que fue lo más difícil de la carrera y la materia más pesada? Lo más difícil de la carrera fue el momento en donde volvimos a la presencialidad y la materia más difícil, sin duda, para mí fue una de las últimas, que es auditoría, que es algo a lo que yo no me quería dedicar, no me gustaba, era una materia que me parecía muy pesada, ya de por sí es pesada y encima si no te gusta fue eterna. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gustó en el momento de estar estudiando? Lo que más me gustó fue como conocer gente que esté en el ambiente de la contabilidad, que esté trabajando en empresas grandes y que después generes contacto. Si yo tengo que hacer una queja, una crítica al modelo universitario que yo tuve en la UBA, efectivamente, una es el tema de los paros y por otro lado que no tuve ningún tipo de formación, o sea, toda mi formación fue analógica, toda mi formación fue en papel y lápiz y hoy por hoy casi nadie hace las cosas en papel y lápiz, entonces la adaptación a los softwares nuevos que se usan en la contabilidad, uno la tenía que hacer por su propio medio, digamos. Claro. ¿En cuántos años hiciste la carrera? Hice la carrera en 5 años y medio. Empecé en marzo del 2017 y la terminé en julio de 2022. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera seguir esa carrera? Primer consejo, que elija la UBA por los profesionales que tiene. Segundo consejo, que trate de conseguir trabajo rápidamente porque la formación es paralela en la universidad y en el trabajo. Y el tercer consejo es que sea paciente. Es una carrera que requiere mucha práctica y para la práctica uno tiene que ser paciente. ¿Qué desafíos pensás que tiene hoy un graduado de tu carrera? La carrera del contador público tiene muchas aristas, tiene muchos lugares para donde uno puede salir. Hay contadores que se dedican a dirigir empresas, hay contadores que se dedican a tener su estudio pequeño, hay contadores que trabajan para una empresa y hacen la contabilidad, hay otros que hacen presupuestos. Es una carrera parecida como pasa con la administración de empresas, que uno tiene muchas salidas laborales con eso. Pero yo creo que hoy por hoy lo principal que tiene un contador para hacer hoy en Argentina es que las personas están muy desesperadas por todo lo que abonan
de impuestos por la presión fiscal que hay en el país, entonces tratar de, con sus herramientas, ayudarlos a que tengan la menor presión fiscal posible, digamos. ¿Cómo es el ambiente laboral? Bien, nosotros ahora en el estudio trabajamos todos home office, nos encontramos una vez por semana, una mañana, en un cowork, y durante la semana, digamos, cada uno va trabajando por su lado. En el caso de necesitarlo, se hacen videollamadas o tipo Zoom, lo que sea. ¿Tu trabajo tiene mucha carga horaria? A ver, sí y no, digamos. Como yo trabajo en un estudio que es familiar, muchas veces es difícil marcar los horarios, como que si surge algo después del horario de laburo, me tengo que hacer cargo. Digo, mi jefa es mi mamá, entonces es como que no hay horarios, pero habitualmente no, como que los chicos que trabajan con nosotros trabajan 4 o 6 horas, o están estudiando. ¿Crees que se puede conseguir trabajo relacionado a la carrera antes de recibirse y lo recomendás? Sí, lo recomiendo 100%. Para mí es clave porque algo que decía en lo que hablábamos antes, la carrera te enseña un montón desde lo teórico, pero hoy por hoy no te enseña tanto desde la práctica aplicada a la actualidad. Entonces, conseguir trabajo es fundamental para ir avanzando, y sí, búsquedas de trabajo de la mente hay un montón. Quizás no son al principio con los mejores pagas, porque la idea es que aprendas, pero hay, y recomiendo hacerlo. ¿Tus compañeros de trabajo estudiaron lo mismo que vos u otras carreras? Sí, menos, o sea, todos a ver, los que ya se recibieron sí, los que no están estudiando para contabilidad, menos uno de los chicos que está estudiando para actuario, pero empezó a trabajar en el estudio apenas terminó la secundaria y como que ya se quedó, digamos, y ahora lo que hace es trabajar a la mañana en el estudio y a la tarde en un estudio actuarial, pero sí, todos estudian lo mismo. ¿Cuál dirías que es la salida laboral para las personas que están estudiando hoy en día? Bueno, yo decía más arriba que hay muchas aristas en la contabilidad. Uno puede dedicarse a todo lo que es la contabilidad empresarial, que es registrar, digamos, todas las operaciones de una empresa, por ejemplo, gestionar los presupuestos, qué costo va a tener tal producto, o uno se puede encargar, como me pasa a mí, de la parte de impuestos, que es distinta a los costos. Entonces hay muchas aristas en las que uno se puede encargar. Hoy la gran salida, digamos, en la contabilidad es en puestos, digamos, gerenciales de cualquier empresa, porque nos da un abanico, digamos, grande, y cualquier empresa en su digamos, organización le gusta tener a un contador como tiene este abanico grande, para poder resolver grandes problemas, digamos. Claro. ¿Cuál es tu experiencia laboral? Bueno, yo trabajo desde el 2016. Trabajé en el mismo estudio durante 3 años, 2016 a 2019. 2019 y 2020 pasé a trabajar en un estudio un poco más grande, y al empezar la pandemia, o sea, en 2019 y 2020 lo que yo hacía era trabajar a la mañana en el estudio familiar y a la tarde en otro estudio, digamos. Pero al empezar la pandemia, el estudio de mi mamá, el estudio familiar, adquirió, digamos, al estudio en el que yo trabajaba, entonces como que volví a trabajar al estudio familiar. Así que esa es mi experiencia. Bueno, ya con las últimas preguntas, ¿qué aprendiste en la facultad y qué aprendiste trabajando? Bueno, en la facultad aprendí todo lo que es, digamos, la parte más teórica del saber qué es lo que estás haciendo, que es clave. La contabilidad es muy metódica, entonces y hay mucha gente que
trabaja en lo contable o en lo administrativo durante miles de años sin siquiera recibirse. O sea, uno podría aprender de memoria qué es lo que tiene que hacer y trabajar así todos los meses, pero en la facultad es como que te enseñan el detrás de escena de lo que trabajas y eso es lo interesante, porque sabes qué hacer y sabes cómo hacer las cosas que vas haciendo. Así que desde ese lado es interesante. Y en el trabajo aprendes todo lo práctico, todo qué es lo que haces con la teoría. Por eso siempre remarco que es súper complementario y que hay que tener las dos cosas. Hay que estudiar, pero hay que trabajar también. ¿Qué parte es la que más te gusta de la contabilidad? Esa buena pregunta. Tendría que decir que son los impuestos porque es lo que me dedico, pero la parte de presupuestos y de costos me parece siempre, como que me gustó mucho y es muy divertida. Digamos, es muy fácil de materializar las cosas y de trabajar con eso, pero no me dedico a eso, así que vamos a decir que impuestos. ¿Cuáles de los contenidos que se ven en la secundaria los utilizas hoy en día? Bueno, la verdad es que la mayoría, yo les digo siempre a los chicos que lo que nosotros vemos acá es algo, digamos, bastante general, pero es muy bueno porque les deja una buena base y les deja una buena base para digamos, quienes empiecen a estudiar cualquier carrera de las de ciencias económicas, para tener una buena base para los primeros años pasar las materias muy tranquilos y, digamos, es la base de todo. Entonces, por más de que uno quizás en la diaria no esté haciendo un asiento contable, que es lo que más vemos nosotros acá en la escuela, lo usa para razonar. Entonces podemos decir que todo lo que se ve acá es lo que después empieza a parecer mucho más profundo. Y última, ¿qué software contable usas? Nosotros usamos un software que se llama ISIS, que no es muy conocido, pero que tiene una ventaja, que es que está todo cargado en la nube. Entonces uno lo puede pescar desde cualquier lugar, digamos, a diferencia de los más conocidos, son Tango o Porteño, que uno tiene que tener una compu, digamos, todo en una misma compu. Entonces nosotros trabajamos online y nos sirve más este formato. Bueno, listo, eso fue todo. Muchas gracias. Bárbaro, gracias a ustedes.